Luz y sal. La verdad os hará libres. Reina Valera. Es el capítulo 8. Voy a leer del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesucristo dice: yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí, yo no lo rechazaré, entre otras disertaciones. Pero el motivo del video no es hacer una cuestión teológica, y sí, eh, alarmantemente se hizo un ejercicio en clase el domingo y se los puso a leer uno por uno, y tú podías detectar que hay una carencia de lectura de claridad, de lectura de comprensión. PISA, cuando hizo sus exámenes en México, es una empresa comercial que utiliza OCDE para medir niveles de educación y saber qué se le vende a qué país. Pues ha sacado datos alarmantes. Nosotros tenemos grandes problemas de comprensión lectora. Parte de lo que el protestantismo, la reforma religiosa, luteranismo, como le quieras llamar, trajo como consecuencia fue la alfabetización de los pueblos, porque había que liberar de la ignorancia. Así como dice Jesús: yo soy la verdad, mi palabra es verdad. No vas a poder conocer la palabra de Dios si no lees, si no sabes leer. Si no lees y si no sabes leer. Ahorita escuchaba a Agustín Laje, tipo que me agrada su discurso, y él decía que, bueno, sacó un libro que se llama La generación idiota. La idiotez es el deseo y el gusto por ser ignorante, por no querer saber, ¿no? El idiota era el que no participaba en las cuestiones públicas de Grecia. No lo digo yo, ahí está la fuente, es él, su libro así lo dice. Los países que estaban bajo el dominio de la iglesia romana, como nosotros, tenían las peores tasas de alfabetización a nivel país, reino en ese tiempo. México no fue la excepción. Nosotros somos un país analfabeta. O sea, somos un país que no lee poco, y lo que lee es basura. Ahora, para alimentar al Espíritu Santo, tú necesitas la palabra de Dios. No necesitas devocionales de 5 minutos, no necesitas
frases emocionales, frases escritas por algún carismático que te diga: Dios dice que tú eres líder y que no eres cola y que siempre te va a ir bien si crees en Dios y todas las de ganar con Dios. No, 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 no. Tú necesitas leer la Biblia, la fuente, y leerla una, dos, tres, cuatro, todas las veces que te sea posible, porque la Biblia te vuelve a leer a ti y al leerte a ti te dice lo que tú necesitas. Exhortación, eh, redarguirte, consolarte, etcétera. No es que cuando abras la Biblia, como dice Charles Stanley, te va a salir el pasaje de la galletita de la suerte. No, sino que es leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Ahorita tuve una crisis con Dios, porque precisamente leí a este señor, a Charles Stanley, y decía él que su mayor carencia fue no tener una figura paterna. No, y bueno, la que tuvo fue un desastre. Me quebré y hablé con Dios en ese momento. Y en ese momento la escritura me vino a la cabeza. No, esa es la labor del Espíritu Santo, traerte las escrituras a la cabeza. Y en ese momento dije: entonces Dios sí me ama demasiado, porque me trae como trapo viejo. Y recuerdas la vida de Jacob, y recuerdas la vida de José, y recuerdas la vida de David, y pues no fue una vida divertida. ¿Cómo puedo recordar la Biblia? Bueno, Dios sí es cierto, me hizo que libros que yo puedo leer solamente una vez, dos veces, se quedan aquí. Pero cuando se trata de lo espiritual, es leer dentro del texto. Es lo que se llama hermenéutica, leer entre líneas. Dejar que el texto se abra de toda la inmensidad de cosas que te puede decir un párrafo. De cómo se abre el cielo en ese momento, cuando lees un párrafo. La verdad. Cuando tú lees la verdad, yo me puedo darte un sermón completo de la verdad, de ese pasaje que te acabo de leer, de la verdad os hará libres. Te podría decir de que eres esclavo y te podría decir de que espiritualmente hablando, no me saldría al terreno académico. Ahora, para no alargar el video, pero si no lees bien, no vas a comprender lo que lees. Ahora, ¿a qué le debes no leer correctamente? Bueno, a la pedagogía que se ha usado para enseñar a leer en México. Y voy a tratar de decirlo muy sucinto para que sea fácil de absorber y puedas ejercitarlo tú. A esto yo les digo a las mamás cuando yo me vendo, que yo les enseño a sus hijos a leer rápidamente. Lo cierto es que el niño empieza no a leer, sino a improntar, porque hay un proceso que es simplemente almacenas y el cerebro después va codificando, aunque no comprende. Por ejemplo, si tú hablas desde que nació con groserías, no esperes que a los 3 años de edad sus primeras palabras sean Dios te bendiga, ¿no? Igual es si tú hablas de la Biblia, si tú hablas de Dios, si tú lees la Biblia en tu casa, si tú te diriges con el lingo cristiano, seguramente las primeras palabras de tu hijo van a ser la Biblia, Dios, iglesia, paz, paciencia, misericordia, bondad, pecado, penitencia y demás. Desgraciadamente
cuando nos enseñaron a leer con las famosas carretillas de Minjarres. Las carretillas de Minjarres lo único que hicieron fue partir las palabras en sílabas. Entonces tú silabizaste. En lugar de enseñarte las palabras completas, te enseñaron a silabizar. Tu cerebro está entrenado para silabizar, no para ver palabra, frase, oración completa. Eso es lo que yo les he enseñado a las madres de familia, para que el niño impronte frases completas. No estoy diciendo que entiende lo que lee, pero lo está asimilando. Por eso dije el ejemplo hace rato. O sea, no entiende todo lo que está diciendo, pero tú lo dices tantas veces que lo va a empezar a decir. Aunque se supone los lingüistas dicen que el niño ya tiene hasta 5,000 palabras en la cabeza a los 3 años, pero solamente puedo pronunciar 2,500, cosas así, por la maduración del aparato fonoarticulador. Pero lo que quiero que entiendas es que esto que te voy a explicar lo puedes aplicar con tus hijos. Te puede ser útil y te puede ser útil para ti. Porque no, o sea, como te veo o te oigo leyendo, difícilmente vas a entender lo que estás leyendo, porque sigues silabizando. O sea, sigues leyendo la, ma, me, mi, ma. Tu cerebro todavía no comprende la frase oración completa. La mamá me mima o mi mamá me mima, que eran las famosas frases que se usaban a modo para silabizar mame mi momo, ¿no? El problema es que cuando te dicen ahora mételo a un texto, el cerebro sigue fragmentado y el cerebro sigue leyendo en fragmentos, ¿no? Entonces, por eso desde el principio, si tú tienes pequeños y todavía no han aprendido a leer y escribir en la escuela, enséñales tú. Haz homeschool. Haz homeschool porque, bueno, además de que te los están depravando ahí, esto que te voy a explicar es mucho más fácil y vas a hacer que la lectura sea rápida. Ahora, si ya eres adulto, como lo que escuché el domingo, y todavía sigues silabizando, empieza a ponerlo en juego. Creo que sí se ve, según mis lentes sí se ve, pero que se vea derecho. El león es un felino. Normalmente a ti te enseñaron a leer el león es un felino. Esta, aunque no lo creas, es una frase compleja. No dije difícil, no dije extensa, no dije larga. Es una frase compleja porque tiene sujeto y objeto directo, ¿no? El león es verbo, un felino, objeto directo. Entonces, ¿qué te recomiendo para que te vayas ejercitando cuando lees? En la Biblia o donde estés. Agarra el párrafo completo con tu vista, como cuando ves con estrabismo. Cuando vemos con estrabismo alejamos los libros, que se nos distorsiona la vista si los tenemos muy cerca. O los tratamos de acercar cuando se nos desaparecen. Aléjalos para que veas toda la frase. Y haz que tus ojos vean toda la frase. Sigue toda la frase antes de tratar de pronunciarla. Y después pronúnciala en tu mente. Es decir, que tu mente primero capture toda la frase. No trates de ir siguiendo sílaba por sílaba, porque tu cerebro sigue fragmentando y entonces no tienes la idea completa. Esto es lo que yo les enseño a las mamás, que su hijo impronte, o sea, asimile frases completas.
El león es un felino. El león es un felino. El león es un felino. ¿Qué dice ahí? El león es un felino. El león es un felino. El león es un felino. Le pongo la foto de un león verdadera, un retrato. Es un león, este es un león, este es un león. ¿El león qué es? El león es un felino, el león es un felino, el león es un felino. El niño no entiende lo que está aquí, pero el niño está improntando y van quedándose los iconos, signos y símbolos con el sonido o la fonía, porque eso es fonética, sonido de letra, palabra, frase, oración, y empiezan a quedarse las improntas, porque el cerebro tiene esa capacidad asociativa compleja de adquirir muchas cosas en un mismo momento. En este mismo momento, él está recibiendo emociones, olores, formas, colores, sensaciones, y eso hace que se aprenda. Paréntesis, tu lenguaje emocional tiene que ser cálido, afectivo, amoroso, porque si no, no va a aprender a escribir y a leer. Le va a pasar como con las matemáticas. Como le enseñaste matemáticas, con groserías, con denostaciones, con ira, con coraje. Nadie quiere estudiar matemáticas. Por eso. No porque las matemáticas sean feas, sino porque detrás hay toda una sensibilidad. Entonces, esto hazlo con tu Biblia. Además que como tu Biblia, perdón, con tu Biblia, es que son columnas, no sé cómo esté la tuya, pero son columnas. Entonces trata de ver la columna completa, o sea, la frase completa, frase, frase. Deja de arrastrar los dedos por la Biblia. Trata de jalar la palabra, la frase completa, la frase, la frase. Ajá. Para que vayas asimilando el mensaje completo y vayas rompiendo con la forma que te enseñaron en la primaria, ¿no? Entonces ya dejas de leer la, ver, dad, os, hará, libres. No, ya vas a leer la verdad os hará libres. Y entonces ya tu cerebro va a poder asimilar la idea en la cabeza. De otra manera vas a seguir fragmentando tu Biblia. Esto obviamente requiere práctica, requiere ejercitación, y otra vez vuelvo a lo mismo. No te quedes en el fragmento, trata de ver la frase. Por ejemplo, dijo entonces Jesús a los judíos, así velo, desde fuera, desde atrás. Velo antes de decirlo. No te le quedes viendo al ti, o, entonces, porque no vas a poder adquirir el mensaje que está dentro del texto. Ahorita no te estoy pidiendo ni siquiera que hagas exégesis ni hermenéutica compleja, simplemente que lo que está ahí escrito lo puedas ver, lo puedas interpretar explícito, lo que dice ahí explícito. Ya después, si quieres, nos metemos a lo espiritual, vemos entre líneas, hacemos concordancias, le puedes hacer preguntas al texto cuando lo veas como párrafo, como frase, como puedes preguntar a ver qué verbos hay. ¿Quién es el que está haciendo las acciones? ¿Para qué son las acciones? ¿Qué acciones son? Porque hay acciones espirituales, hay acciones cognitivas, hay acciones prácticas, hay acciones, ¿no? Por ejemplo, este dice orad en todo tiempo. Orad es una acción metafísica, es un diálogo con Dios, ¿no? Meditad en esto. Otra vez. Si te dice perdona 7 veces 7, 70 veces 7, es una acción.
Cada que te hagan algo, perdona. Si llega la persona y te dice, perdóname, perdona. ¿Qué es perdonar? No pedir el pago de algo. No pedir el pago de algo. Se acabó. Y vas así vas ejercitándote. Y vas, otra vez, lo explícito, lo tácito. No te vayas a querer meter a... Porque de repente vas a empezar a hacer cosas como alegorizar y demás y te vas a meter en una bronca. Así. Y poco a poquito vas a romper con el molde de lectura que te dejaron en la primaria. Porque, insisto, oí leer niñas, tipo jovencitas, fragmentando, pero también oí gente adulta, fragmentando. Entonces, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Que la palabra de Dios no va a trabajar con el Espíritu Santo adecuadamente, porque no estás entendiendo lo que lees. No, otra vez, no es tu culpa, así se nos enseñó a leer, a ti y a mí. Y el problema es que con esas pedacerías, nuestro cerebro construye pedacería. O sea, va pegando sílabas, nunca ve palabras. Pega una sílaba, la pasa, pega otra sílaba, la pasa, pega otra sílaba, la pasa. No. Él lee, on, es, un, fe, li, no. ¿Qué entendiste? Tienes 12, 15 sílabas aventadas en la cabeza. No entendiste nada. El león es un felino. Ah, pues entendiste que hay un tal león que es un felino. No sé qué es un felino, pero dice ahí que un tal león es un felino. Ya es distinto. Estoy diciendo que algo es algo. No sé si me... ¿no? Con eso espero que logres avanzar, porque vuelvo a insistir, la escuela primaria, 1635, si no estoy diciéndolo mal, Henry Pestalozzi, el primer pedagogo, es cristiano y montó una escuela primaria en Suiza, calvinista. Montó una escuela primaria en Suiza y la idea era que niños y niñas aprendieran a leer y a escribir para comprender la palabra de Dios. La verdad os hará libres, sí, siempre y cuando la podamos comprender. Si no cambias tu forma de lectura, no vas a poder aprender la palabra de Dios. Luz y sal.